Elipse con centro en HK. Con centro en HK. Como pasó en la parábola, si lo recuerdan, era como si solo moviéramos del lugar, del origen, que es 0,0, el centro, tanto para la parte horizontal como para la vertical. Si vemos aquí, el origen ya no es el centro, ahora es el punto H, K, y a partir de ese punto vamos a determinar las coordenadas de los vértices, los focos y el eje menor. ¿Qué pasa para los vértices? Tendríamos que las coordenadas para los vértices serían el H más A, que es lo que corresponde a los vértices, coma K. Ese sería este punto. Y luego H menos A, coma K. Esas serían las coordenadas de los vértices para una elipse horizontal. Los focos serían en H más C, que sería este punto, coma K, y H menos C, coma K. Para el eje menor tendríamos H, K más B y H, K menos B. Como ven, es un poco complejo verlo así. Una vez más, les indico que lo ideal es ir a la gráfica y relacionar, ya habíamos hablado de esto, siempre A con los vértices, B con el eje menor y C con los focos. Y todo a partir del centro. ¿Qué pasa con el eje cuando tenemos una elipse vertical? Pues ahora los vértices van a ser en H, K más A y H, K menos A. Para el eje menor tendríamos H, K más B y H, K menos B. Sería para los puntos, para el eje menor, perdón, es H más B, H más B, K, y H menos B, K. Para el eje menor, ahora para los focos tendríamos H más C, no, H, K más C y H, K menos C. El lado recto, la excentricidad y la relación entre A, B y C sigue siendo lo mismo. ¿Cómo quedarían entonces las ecuaciones? Para la horizontal, tendríamos lo siguiente. X menos H al cuadrado sobre A cuadrada. Hay que recordar que el eje horizontal sería el lado donde, el eje donde está, o al que es paralelo, de los vértices o el eje focal, más y menos h, perdón, y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a 1, no olviden. En el caso de la vertical, ¿cómo quedaría? X menos h al cuadrado sobre b cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Tendremos ahí nuestras ecuaciones ordinarias ahora y vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio. La información que nos dan es que el vértice está en 5, menos 1, bueno, uno de los vértices en 5, menos 1 y uno de los extremos del eje menor está en 2,1. Como ya sabemos, hay que encontrar todos los elementos de la elipse y la ecuación ordinaria. Bien, como siempre, empezamos ubicando estos dos puntos en el plano. Tendremos que el vértice en 5, menos 1 y en un extremo del eje menor en 2,1. Esto, ubicándolo en el plano, ¿de qué me sirve? Si nosotros cruzamos estas dos ejes, el eje
mayor y el eje menor, entonces encontramos que el centro debe estar ahí. Centro en 2, menos 1. Además, podríamos saber el valor de A, que es el que corresponde a los vértices, que sería de 1, 2, 3, es decir, es la distancia del centro a un vértice, A igual a 3, y que el valor de B es del centro al extremo del eje menor, que sería 1, 2. Entonces B igual a 2. Con esta información ya puedo obtener la ecuación ordinaria de esta elipse. No necesito más porque tengo centro, que es HK, y el valor de A y de B. De hecho, vamos a hacerlo. Tendríamos, como es horizontal, porque el eje mayor es paralelo al eje X, entonces tendríamos que sería X menos 2 al cuadrado sobre A cuadrada, que sería 9, más Y menos 1, sería Y más 1 al cuadrado sobre B cuadrada, que sería 2 al cuadrado 4 igual a 1. Esa sería nuestra ecuación ordinaria. Vamos a determinar los demás elementos de la elipse y la gráfica. ¿Dónde debería estar el otro vértice? Si está a 3 de esto, que es el centro, entonces contaríamos 1, 2, 3, sería en menos 1, menos 1, menos 1 sería el otro vértice. ¿Dónde estaría el otro extremo del eje menor? Quedaría a 2 abajo de este punto, entonces sería 1, 2, sería en menos 3, y aquí tendríamos el otro extremo del eje menor. En 2, menos 3. Nos falta determinar las coordenadas de los focos, y para eso necesitamos el valor de C, que tendremos que sacar de esta relación. C cuadrada, dijimos que va a ser siempre, cuando queremos la otra letra que no sea la A, siempre va a ser la resta de A cuadrada menos el otro valor que conocemos. Entonces C va a ser igual a la raíz de 9 menos 4. C es igual a la raíz de 5. Ese valor lo vamos a usar con decimales para ubicarlo más o menos en la gráfica, y sería 2.23 aproximadamente. Y entonces, ¿dónde deben estar los focos? A 2.23 sería por aquí, y 1, 2.23 sería por acá. Foco y foco. ¿Cómo quedarían las coordenadas? Para el primero diríamos que sería H, bueno, a partir del centro más este pedacito que es C, sería 2 más raíz de 5, coma, menos 1, y el otro foco sería 2 menos raíz de 5, es decir, este punto, 2 menos raíz de 5, coma, menos 1. Ok. Tenemos los tres valores A, B, C, los focos que nos faltaban, tenemos la ecuación ordinaria, y nos faltaría el lado recto, que es 2b cuadrada sobre A. Sustituimos nuestros valores y sería 2 por 4 sobre 3. Esto sería 8 tercios, que tendríamos 4 tercios hacia arriba y 4 tercios hacia abajo, mitad y mitad, como habíamos dicho. Entonces ubicamos cuánto es 4 tercios, y es 1.33. Entonces el lado recto lo ubicaríamos a partir de los focos. Recuerden, 1 sería aquí al eje X, 0.33 sería un tercio de esta unidad, entonces ahí llegaría el
primer extremo del lado recto y luego 1 y 1/3 de esta unidad, y aquí llegaría el otro extremo y lo llevo hasta el otro foco sin necesidad de volver a medir, y ahí se forma el rectángulo para poder trazar la elipse. Unimos entonces vértices con extremos del lado recto, extremos del eje menor, extremos del lado recto, vértice, extremos del lado recto, el extremo del lado del eje menor, perdón, extremo del lado recto y vértice. Más o menos quedó ahí la elipse. Gráfica ya está. Los valores de A, B y C. Lado recto nos falta la excentricidad, que sería C sobre A. Creo que ya quedó un poco revuelto, ¿verdad? C sobre A, que sería raíz de 5 sobre 3. Esto seguramente es menor que 1. Excentricidad, lado recto, coordenadas de los focos, valores de A, B y C, la gráfica y la ecuación ordinaria. Vamos con otro ejemplo. En el segundo ejercicio conocemos los extremos del eje menor, que serían las coordenadas 5, menos 5 y menos 1, menos 5. Ya los ubiqué en el plano y sabemos además que uno de sus vértices está en el punto 2, menos 1. Esa es la información que tenemos, hay que encontrar todo lo demás. Así que, ¿qué sabemos de aquí? Si sé que los extremos del eje menor van en x de menos 1 a 5, entonces la mitad será el centro, ¿estamos de acuerdo? Además, pues el vértice debe pasar por ahí. Bueno, perdón, el eje mayor. Entonces, este debe ser el centro, este punto, que sería 2, menos 5, sería el centro. No sé si me vaya a caber la gráfica aquí, así que voy a escribir por acá. Centro igual a 2, menos 5. De ahí sabemos que el valor de B es de 1, 2, 3, sería el valor del centro al extremo del eje menor, y que el valor de A, es decir, del centro al vértice, es de 4. Entonces A es igual a 4, ¿sí entendieron? Del centro al vértice hay 1, 2, 3, 4, y del centro al extremo del eje menor hay 1, 2, 3. Ok, eso es lo que obtenemos de nuestra gráfica. Podemos encontrar el otro vértice y con esto otra vez podemos obtener la ecuación ordinaria con esta información, pero vamos a seguir con la gráfica. El otro vértice estaría a 4 de este C, que es el centro. Esto sería menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Quedaría el otro vértice. Y nos hace falta el foco. Para el foco hay que obtener el valor de C. Tendríamos que C cuadrada debe ser igual a cuadrada menos B cuadrada. Entonces, C cuadrada es igual a 16 menos 9. Esto es 7. C es igual a la raíz de 7, que es aproximadamente 2.64. Ubicamos entonces ese punto para los focos, 2.64 a partir del centro. Entonces tendríamos 1, 2, un poquito más del punto 6, del punto 5, perdón. Aquí estaría nuestro foco y 1, 2, aquí quedaría nuestro foco primo. Bien, vamos a establecer las coordenadas entonces.
tendríamos los dos extremos, el vértice que me había faltado. Vértice primo sería 2, menos 9. Los focos, que serían en 2, tendríamos que es 2, menos 5 más la raíz de 7. Y el otro foco quedaría 2, menos 5 menos raíz de 7. Pueden usar decimales, no pasa nada. Yo uso los radicales porque me gusta más, me parece que es más correcto, por no perder decimales, por no perder exactitud. Bien. Tenemos lo suficiente, lado recto, que sería 2b cuadrada sobre a, es decir, 2 por 9 sobre 4. Entonces el lado recto es 18 cuartos, o lo que es lo mismo, 9 medios, que es 4.5, es decir, 2.25 hacia un lado y 2.25 hacia el otro lado. Ubicamos los extremos del lado recto y quedaría algo así. 1, 2, 2.25 y lo llevamos a los focos. Voy a colocar de otro color para distinguirlo. Y 1, 2.25 queda 0.25 menos 0.25, ¿verdad? Y lo llevamos hasta el otro foco. Y ahí obtenemos el rectángulo que queda dentro de la elipse. Podemos trazar la gráfica ya. Tendríamos entonces que pasar por vértices, extremos del lado recto, extremos del eje menor, del lado recto, más o menos. Queda un poco chueca, un poco deforme. Tenemos gráfica, lado recto, valor de A, B, C, las coordenadas de los focos, nos falta excentricidad y ecuación. La excentricidad tendría que ser C, que es raíz de 7, sobre A, que es 4. Y seguro es menor que 1. Vamos con la ecuación. Como es una ecuación vertical, entonces el valor mayor, es decir, el valor de a cuadrada debe estar bajo la variable y. Entonces mi ecuación ordinaria quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y menos 5, quedaría y más 5 al cuadrado sobre 16 igual a 1. Esa sería nuestra ecuación ordinaria. ¿Qué podríamos pasar a ecuación general? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a ver si nos cabe en ese pedacito del pizarro. Si recuerdan, para la ecuación general hay que tenerla igualada a 0 con coeficientes enteros, y lo que hacíamos de la ecuación canónica era multiplicar por el producto de estos dos, de tal manera que al multiplicar por el producto 9 por 16 por este término, se iba a cancelar el 9 y nos quedaba 16 por x menos 2 al cuadrado, más al multiplicar 9 por 16 por este término se cancela el 16, nos queda 9 por y más 5 al cuadrado, igual a 1 por el producto, es lo que les digo que luego se les olvida, 1 por el producto de 9 por 16. Y desarrollamos las operaciones que están indicadas. Primero el binomio, es un binomio al cuadrado, hay que recordar eso. El cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo sería 4x más el cuadrado del segundo. Más 9 por y cuadrada más
10y más 25. Esto es igual a 144. Realizamos los productos aquí, quedaría 16x cuadrada menos 64x más 64 más 9y cuadrada más 10y más 9 por 25, que son 225, y de una vez traigo el 144 de este lado de la ecuación para igualar a 0. Ordenamos términos y simplificamos los términos independientes. Tendríamos 16x cuadrada más 9y cuadrada menos 64x más 10y, y tendríamos más 64 más 225 menos 144. Eso nos da más 145 igual a 0. Esta es nuestra ecuación general de la elipse con centro en 2, menos 5. Esta es la ecuación ordinaria Como ven, la ecuación tiene dos términos cuadráticos que son positivos, pero a diferencia de la circunferencia, sus coeficientes no son iguales. Ok, vamos con otro ejemplo. El siguiente ejercicio nos dice que uno de los focos está en 6, menos 1 y los vértices en 7, menos 1 y menos 3, menos 1. Ya ubiqué los puntos en el plano para no alargar tanto el video. ¿Y qué vamos a obtener de ahí? Bueno, pues entre vértice y vértice, a la mitad debe estar el centro, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí es 7 y acá es 3, entonces de vértice a vértice sería el eje mayor, que sería 10, 2A sería igual a 10, y entonces A es igual a 5, ¿ok? Y entonces el centro debe estar en 1, 2, 3, 4, 5, es decir, a 5 del vértice, hacia el centro, obviamente. Ese sería el centro, y tendríamos que tiene coordenadas 2, menos 1. ¿Ok? Además sabemos que el foco está a 1, 2, 3, 4, a 4 del centro, entonces sabemos que ese debe ser 4. Y por ende, el otro foco lo podemos ubicar también, que sería a 4 del centro. 1, 2, 3, 4. Quedaría en menos 2, menos 1. El otro foco. Bien, nos hace falta el valor de A. Ya conocemos a y a C. Perdón, nos hace falta el valor de B. Entonces, B sería igual a la raíz de A cuadrada menos C cuadrada. Entonces, deberíamos tener la raíz de 25 menos 16. Y eso nos da 3, que sería 9 más, perdón, 9 y la raíz 3. Entonces, podemos ubicar el eje mayor, perdón, el eje menor a 3. Entonces sería a partir del centro 1, 2, 3, es decir, un extremo queda en el punto 2,3 y el otro 1, 2, 3 quedaría en menos 4, 2, menos 4, el otro extremo del eje menor. Me parece que hice más grande la escala en Y, así que a lo mejor no se va a ver tan como elipse. Nos falta lado recto, que sería 2b cuadrada sobre a, es decir, 2 por 9 sobre 5.
es decir, 18 quintos. La mitad, 9 quintos hacia arriba y 9 quintos hacia abajo. Luego tendríamos la excentricidad, que sería C sobre A, 4 quintos, que es menor que 1, por supuesto. Valores de A, B y C. Y nos falta la ecuación. La ecuación, ¿cómo quedaría? Bueno, vamos a terminar la gráfica primero. El lado recto, 9 quintos. $1.8. Nos quedaría entonces 1.8 hacia arriba. Quedaría casi en el 1. Y 1.8 hacia abajo, casi en el menos 4. Nos llevamos esta hasta el otro foco y traemos también esta hasta el otro foco. Con eso ya podemos trazar nuestra elipse. Pasa por los vértices extremos de los ejes, de los lados rectos, los extremos del eje menor. Ya me iba hacia el 3, ¿verdad? Y más o menos ahí está la elipse. Finalmente, la ecuación. Tendríamos que el centro es 2, menos 1, es horizontal, y el valor de A y de B tenemos que 5 y 3. Entonces, nuestra ecuación quedaría de la forma x menos 2 al cuadrado sobre 9, no, sobre 25, porque es horizontal, más y más 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ok, esa sería la ecuación ordinaria. Y si obtenemos la ecuación general, pues entonces tendríamos que quedaría 9 por x menos 2 al cuadrado más 25 por y más 1 al cuadrado igual a 1 por 25 por 9. No hay que olvidarlo. De este lado tendríamos 9x cuadrada menos 4x más 4 más 25y cuadrada más 2y más 1 igual a 25 por 9, 225. Hacemos los productos. 9x cuadrada menos 36x más 36 más 25y cuadrada más 50y más 25 menos 225 igual a 0. Ordenamos y simplificamos y tendríamos 9x cuadrada más 25y cuadrada más menos 36x más 50y, y tendríamos 36 más 25 menos 225 menos 164 igual a 0. Esta es la ecuación general, esta es la ecuación ordinaria, sus elementos y la gráfica.